Querétaro exhibido y apaleado. Checo Pérez una vez más al podio. Toluca apalea a los Tuzos del Pachuca. Libertadores de Querétaro vencen a Santos de San Luis. Tecatito Corona llega a los Rayados del Monterrey. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia también del colocolino Aurelio Valenzuela. Aurelio, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Su equipo apenas empató, Aurelio, una vergüenza, Aurelio. Tengo muchos equipos en Chile, Sí. por varias razones, como jugador o como técnico, entonces... Que usted me diga Colo-Colino, para mí es un halago, porque también Sí. jugó en Colo-Colo. Sí, claro, bueno, el equipo más ganador del fútbol chileno, Aurelio, ¿no? Pero yo sé de que no tuve competencia, sino que fui de refuerzo, no internacional, nada más. Sí, sí. Pero supe lo que significa un equipo grande. Sí, sí, sí. La verdad es que jugar con Frujuelo, un puntero izquierdo de selección brasileña, Ya. el mago Jiménez, seleccionado argentino, un 8, tipo espectacular. Y todos los otros, Chamaco Valdés, Cuacuar Mazar, Mario Moreno, todos seleccionados nacionales. Oiga, Aurelio, pero eso es pura nostalgia, porque hace cuántos años que Colo-Colo no nos da un torneo así o no produce jugadores de esa calidad. Hace apenas un par de años estuvieron a punto de irse al descenso, tuvo que venir un chamaquito argentino a anotar un gol de último minuto y salvarles de la vergüenza del descenso, Aurelio. Eso pasa cuando hay malos manejos, pues la sociedad anónima se han preocupado exclusivamente de negocios, de recuperar lo que invierten, y solamente en el primer equipo. Sí. No hay un buen trabajo canterano, porque en cualquier momento nos podemos ir. Y buscan asesores que a veces, yo digo, si ellos son asesores, yo soy astronauta. ¿Sí? Bueno, ya empezó a hablar de estas cosas extrañas que pasan en el balompié, Aurelio, y eso me da pie a ir tocando uno de los temas que tenemos que abordar en este programa, y que es los anuncios oficiales y luego los desmentidos extraoficiales. Cuando a los Xolos de Tijuana los golearon en esta jornada reciente del balompié mexicano 3-0, inmediatamente se emite un comunicado oficial a través de las redes sociales agradeciéndole al Piojo Herrera y a los integrantes de su cuerpo técnico su trabajo y deseándoles éxito en sus futuros proyectos, en sus futuras labores. Y entonces inmediatamente todas las, luces de alarma se encendieron. ¿Quién va a llegar como técnico de los Xolos? Y sobre todo, ¿qué va a hacer Miguel Herrera sin estar en el banquillo de responsabilidades de un equipo? Porque parece ser que pierden el empleo y les llega una ansiedad terrible, como si fuera una cuestión de vida o muerte. Si no agarra un equipo para la próxima jornada, y si no que le pregunten a José Saturnino Cardoso, entre muchos otros más, me voy a morir, me voy a quedar en la inanición, la catatonia que me va a tomar, me va a hacer desfallecer. A ver, Aurelio, ¿qué pasa con esa ansiedad de los técnicos del fútbol profesional que son incapaces de madurar, de asumir un tropiezo? No todo en la vida es exitismo, de asumir un tropiezo de carácter laboral, de carácter profesional, y desde ahí reconstruirte de nueva cuenta. Aurelio Valenzuela. Yo pienso desde que en un medio como el mexicano, donde los técnicos de primera división, porque hay una diferencia tremenda con la otra división, ¿eh? Sí, con la liga de extinción. Exacto. No, pues liga de expansión, por favor. No, Aurelio, cada vez hay menos equipos ahí, Aurelio. ¿Cómo va a ser de expansión? De expansión si creciéramos. Acá hay menos equipos, por eso es la liga de extinción. Está bien. Te digo, los técnicos son muy bien pagados, la mayoría. Sí. Y varios técnicos que han estado en buenos equipos, sus sueldos son impresionantes. De varias decenas de miles de dólares, Aurelio. Yo te digo, un contrato en un año nomás podrían estar viendo tranquilamente sus 5 años.
tranquilamente, la Sí, cantidad, sí, sí, sí. $150,000 mensuales, $200,000 mensuales. Y los que han tenido la suerte de laborar durante un lustro o más de manera continua, bien se podrían retirar perfectamente, Aurelio, y llevarse una vida mucho más que digna, holgada, podría yo decir. Y hay una desesperación, porque terminan un torneo y ya están y uno no lo ve viajar, ir a ver otro fútbol, otras ligas, tener contacto con otros técnicos. Y allá iba yo, Aurelio, reunirse a discutir con otros colegas del tema de la dirección técnica de un equipo de fútbol. Porque en México tú no encuentras, no hay un colegio de entrenadores, no hay un sector donde tú vayas a hablar de fútbol, porque toda la gente que está trabajando a nivel de selecciones es algo muy cerrado. Sí. Tú no. Incluso no solo cerrado, Aurelio, centralizado en la capital del país, ahí en el centro de alto rendimiento, y de ahí no salen, es su búnker y nadie puede ingresar allí, Aurelio. Y te digo porque, por ejemplo, yo tengo lo que dijo Pellegrini, no trabajo en selección porque a los jugadores los tengo un par de días. ¿Y qué voy a hacer siempre metido en una oficina viendo videos, viendo esto, si nosotros somos de cancha? Okay. Entonces yo le decía a alguien, bueno, y todos esos seleccionadores que están ahí de la federación, ¿no podrían ir a los institutos de los 30 y tantos? Sí, los de 32 estados, Aurelio. Correcto, de que hagan, no buscando tanto el dinero, porque hay gente que a lo mejor no tiene para ir a escucharlo a ellos, pero 2, 3 días en un estado que pueden llegar al preparador físico, al psicólogo, al nutriólogo, y conversan con esa gente, porque ¿de dónde salen los profesionales del fútbol, Martín? Sí. ¿Del sector amateur? Por supuesto. Entonces, si tú privilegias, porque siempre dicen acá, ¿cómo mejoramos el fútbol chileno? Y yo, el fútbol mexicano, si no trabajas bien la base, sí. ¿Y la base de dónde viene? Del fútbol amateur, de los niñitos, 5, 6, las categorías 7. infantiles y juveniles. Entonces, si tú mejoras a ese técnico que paga la inscripción de su equipo, que paga la utilería, los arbitrajes de cada 8 días, paga todo, sí. Si ese tipo lo perfecciona, va a trabajar mejor con ese niño. No podrían ir a charlar ahí. No, Aurelio. Se pierde el estatus, es lo que no entiende Aurelio Valenzuela. Un técnico que se precie no voltea ni siquiera a ver a los de la reserva profesional. No tengo tiempo para eso. Estoy reflexionando con profundidad porque voy a escribir la obra cumbre del balompié mexicano. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Hace apenas unos cuantos días atrás, Mauro Ger, quien aún es el director técnico del Deportivo Querétaro, señaló que había costado mucho trabajo sacar adelante a este equipo, ello en el contexto de la pírrica victoria sobre el Necaxa. Pero el aluvión que se precipitó sobre sus equiperos luego de ese partido en Aguascalientes, cualquiera lo podría haber anticipado, menos el entrenador de origen pampero. Ante los rojinegros del Atlas cayeron en casa, después visitaron a los Tigres de Universitario de Nuevo León y el cubetazo de realidad fue realmente apabullante, 5-0 en contra y pudo haber sido peor. Se aproxima el duelo contra el conjunto de Cuapa y desde luego que las expectativas son de amplia preocupación, pues los queretanos una vez más se acercan a los últimos puestos de la tabla del porcentaje. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues antes de continuar, agradecer a todas las personas que ya nos están siguiendo a través de la transmisión en las redes sociales de este programa. Muchas gracias por estar tan atentos. Y de la misma manera, a todos los televidentes, a todas las personas que en la señal televisiva nos están acompañando en esta emisión. Muchas gracias por estar tan atentos y ser tan fieles, digamos, a esta emisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues justamente para provocar e intensificar esa interacción, vamos con la pregunta encuesta de esta noche, que tiene que ver con un tema profundamente de actualidad y tremendamente futbolero. Ahí está la pregunta encuesta de esta noche. Ya todos nos enteramos que Jesús Manuel, el Tecatito Corona, acaba de regresar para alinear con los Rayados del Monterrey. Así es que la pregunta es muy concreta. ¿Es correcto? ¿Hizo bien
Jesús Manuel, el Tecatito Corona, regresando del Sevilla en el fútbol español, volviendo a alinear con los Rayados del Monterrey? ¿Sí o no? Y por lo pronto el 33% dice que sí y que no el 67%. Bueno, están siendo muy críticos con el regreso de Jesús Manuel, el Tecatito Corona, que recordar que ya tiene 30 años de edad. A ver, Aurelio Valenzuela, ¿debió regresar sí o no el Tecatito Corona? Es que ahora mandan los representantes. Okay. Si no tuvo, porque acuérdate, hasta última hora estaba ahí, lo llevaban a la banca en el Sevilla. Sí, sí, sí. Y si no salió una oferta, tienen que buscar dónde ubicarlo, dónde colocarlo. Porque de Monterrey salió por la puerta trasera, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, si llegó ahí, no creo de que, porque tampoco no necesitaba una figura como Corona. O un jugador en la posición en la que se desempeña Corona. Sí, entonces, bajo ese contexto, uno siempre anhela que le vaya bien, jugar de fútbol, pero tú ya 30 años, en Europa con 30 años, agarrar contrato cuesta, salvo que seas tú una figura. Así es, ya tomar un contrato multianual se le estaba complicando. Te dan contrato por el torneo nomás, Así el torneo es. largo que allá es de un año, Sí. no es como acá. Entonces, se le estaba haciendo difícil. Y lo otro es, ellos no tienen sistema como para todas las cosas, donde lo pesca el médico y le revisa desde el pelo de la cabeza hasta el dedo gordo. Hasta la conciencia, podríamos decir, Aurelio, ¿eh? Entonces, cuando has tenido lesiones, Sí, te ven y ellos hacen los informes. sí, sí, Y sí. son fríos e impersonal. Sí, Y él en los últimos tiempos ha tenido lesiones. sí, lastimosamente. Porque es un tipo muy hábil, el tipo se saca un jugador y a veces esos jugadores los golpean mucho. Sí, claro. Y tampoco no tiene un físico igual que el Chucky. No tiene un físico que tú lo veas. Fuerte, Una sólido, una- robusto. Una masa muscular para resistir los golpes, ¿no? Sí. Bajo ese contexto queda un poco en la duda. Pero Monterrey tiene mucha gente, Sí. pues No, ya podría Fernando Ortiz hacer 2 equipos, Aurelio, y los 2 ser suficientemente competitivos, y más ahora que califican 12 a la repesca, los 2 equipos podrían calificar perfectamente, Aurelio. como que no han eliminado la repesca. No, Aurelio, por favor, pues sí, el discurso es sensacional, pero que hagamos cambios de verdad, no, espérense, si nada más estamos platicando, nadie está hablando cosas en serio. A ver, Aurelio, entonces, ¿estás de acuerdo en que haya regresado? ¿Sí o no? ¿Fue correcto o no el regreso del Tecatito a los Rayados de Monterrey? Es que cuando no tienes más alternativa y te aparece Monterrey, tenés que ir a Monterrey. Sí, porque No te queda seguramente otra. el salario fue jugoso y allí sí hubo contrato multianual, Aurelio, ¿eh? Bueno, ahí Son 3 años de contrato, lo que ya trascendió. Las notas, la gran mayoría se cuidan mucho, pero hay algunos reporteros que sí son serios y van y preguntan, como algún día preguntamos, ¿de cuánto fue el valor de la transferencia del Pato Rubio? 5.5 millones de dólares. Y Aurelio y un servidor investigamos y esa transferencia no llegaba ni siquiera a los 3 millones de dólares, Aurelio? Así, más o menos, uno tiene que preguntar. ¿Cuánto es el valor de las cosas? Si no es pecado, para eso eres reportero, para preguntar, básicamente, Aurelio. sí, lo consultamos a Chile, Sí. a periodistas y gente que estaba ligado a A la operación de compraventa, y a la U. sí, y a que la era- Universidad de Chile, que era claro. una parte del contrato de Rubio, era 50 y 50 con Unión Española. Pero bueno, mira, puede tener un contrato por 3 años, pero hay cláusulas también. Sí, sí, también incluso de rendimiento. Exacto, entonces hay una serie, ya cuando el jugador está grande, tiene muchas lesiones, le ponen algunas cosas porque, oye, o por cantidad de juego, cantidad de minutos. Bueno, entonces ya, ¿está usted de acuerdo, sí o no, Aurelio? Porque la encuesta se sigue moviendo y usted está socarronamente como nuestras coordinadoras, ahora ya no son precandidatas, son coordinadoras de movimientos políticos nacionales, póngales el color que usted quiera, hablan de todo menos de la candidatura presidencial. Así está usted, Aurelio, evadiendo la pregunta concreta. ¿Fue correcto el regreso, sí o no, del Tecatito? Yo, cuando no te queda otra posibilidad, ni quiero donde vaya, más los representantes que ahora mandan más que los jugadores. Sí, sí. Entonces, bajo ese contexto, yo solamente digo,
si no te quedó más opción en Europa, en ningún equipo, no tienes que venirte a tu país de origen, ¿no? Ahora, yo creo que acá puede tener más posibilidades. ¿Por qué? Porque todavía puede ser jugador de selección. Sí, claro, te van a convocar, seguro. Entonces, pues, un tipo muy hábil, es muy llamativo ese tipo de jugador. Entonces, a lo mejor, no teniendo lesiones, puede ser útil también para la selección, porque en espacios cortos... Mira, Aurelio, ya me están urgiendo a la pausa y usted sigue sin contestarme. Tenemos 7 minutos. Yo a Aurelio lo voy a presentar como candidato a las próximas elecciones. Tiene una habilidad para evadir la pregunta concreta. Casi hace desesperar a este reportero y a los dos que tenemos allá tomando la nota. A ver, Aurelio, ¿es correcto, sí o no? Me extraña profundamente usted, don Martínez. Pero si le estoy diciendo que si no hay otra posibilidad, no te queda más que venir al fútbol mexicano. No, pero no me está contestando. Usted me puede decir lo que quiera, pero la respuesta es sí o no. Es binaria, no hay otra posibilidad. ¿Sí o no? Pero el sí está claro. Bueno, dice Aurelio entonces, anoten por favor, Aurelio dice que es correcto y yo como siempre le llevo las contras, digo que no es correcto, vamos a la pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ante la absurda oleada de críticas, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez volvió a hablar donde mejor lo hace, es decir, en la pista de competencia, y en esta ocasión rindió cátedra en el circuito de Monza. En el marco del Gran Premio de Italia, el competidor tapatío hizo gala de su manejo agresivo y cerebral para dar cuenta de 3 adversarios de auténtico cuidado, como lo son George Russell, Charles Leclerc y Carlos Sainz, a quien en ese orden debió rebasar para llegar desde el 5º lugar en el que arrancó la competencia hasta el 2º sitio en donde ha terminado la prueba luego de completar 51 vueltas al legendario trazado. De esta manera, Sergio Checo Pérez suma su podio número 34 en la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial y con ello se consolida como sublíder de la clasificación general de pilotos, solo por detrás de su coequipero Max Verstappen. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, me reportan desde la realización y la producción del programa que se está moviendo con cierta intensidad, sobre todo con aficionados que en Monterrey ya le dieron la bienvenida al Tecatito Corona. Hay que recordar que cuando Fernando Ortiz, el Tano, le dicen sus amigos y sus compadres, yo no estoy en esa selecta lista, el señor Fernando Ortiz, que dejó la dirección técnica del América para convertirse en timonel de los Rayados del Monterrey, nunca habló que necesitaba a Jesús Manuel, el Tecatito Corona, en su plantilla, pero ahora que lo tiene, dice, no, pues bienvenido y sensacional. Por si alguien dudaba que el Monterrey, sí señores, apúntenlo, el Monterrey tiene la plantilla más costosa de todo el continente, más que Boca Juniors, más que River Plate, más que Sao Paulo, más que Flamengo, más que Fluminense, y súmenle todos los equipos que quieran, más que el Inter de Miami. Ya me está diciendo acá mi productor, el ingeniero Alan Ávila, si ya les comentamos que tiene para armar 2 plantillas con todo y suplentes sin problema el Tan Ortiz, pues ahora jugará con 11 la primera mitad y con los otros 11 la otra mitad, para que todo el mundo esté contento. Vamos a ver cómo está la actualización de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Fue correcto el regreso al balompié mexicano de Jesús el Tecatito Corona, Jesús Manuel? Y el 40% dice que sí, siguiendo la huella de Aurelio Valenzuela. El 60% dice que no fue correcto el regreso, y seguramente el argumentario pasa también porque el Sevilla va a disputar los torneos europeos. Ya sabemos que es el eterno campeón de la UEFA Europa League, que siempre disputa la Supercopa allá en Europa, y el Sevilla sigue siendo un equipo llamativo, competitivo, que siempre está en los grandes escenarios. Pero bueno, a Jesús Manuel, dice Aurelio Valenzuela, y muchos más le siguen en esa opinión, que el representante o los agentes, los promotores, son los que ahora mandan, y le dijeron, oye, la plata gorda está en Monterrey, vámonos de regreso
a México. A ver, Aurelio Valenzuela, gracias a todas las personas que ya han votado, a los que no han participado, les invitamos a que lo hagan, que nos hagan la gentileza de colocar ahí su voto para tener esta interactuación con todos ustedes. La desesperación, Aurelio, la ansiedad de los técnicos por volver a tener bajo su responsabilidad a otro equipo profesional sin esperar a que haya un periodo de reflexión, de calma, de tranquilidad para volver a enrolarse con otro proyecto. Aurelio Valenzuela. Sí, la verdad es que a veces se dejan, por lo mismo, por un contrato, el temor de no poder a futuro tomar otra institución, Sí. permiten muchas cosas que el director deportivo, los gerentes o los dueños los manoseen, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Hay a veces, claro, tú me vas a decir, a lo mejor no te ha tocado, y a mí me ha tocado. Yo dejé a Hoy Italiano un equipo de primera división. Sí, sí, Aurelio, sí. Porque me llegaba el presidente de la Comisión de Fútbol, que allá, el presidente, después del dueño, no el dueño, sino el presidente del club, el presidente de la Comisión de Fútbol. Ya. Y me mandó un ayudante. Ok. Él te colocó al ayudante. Esta personita va a ser su ayudante, Aurelio. Claro, un tipo que de ahí tenía su buena historia y era amigo mío. Ya. Yo le dije, ah, sí, está bien. Le dije al gerente, hasta luego. No, espérese, ¿para dónde se va? No, me voy. Le dije, estábamos en Conce con la italiana y de primera división. Ya. Pesqué mi maletín y ¡pum! Me regresé a Santiago. Ya. Y después, oiga, ¿y usted por qué se fue? ¿Por qué se fue? Pregúntele al encargado de la Comisión de Fútbol, le dije al presidente. Sí. Y muchos colegas, oye, ¿cómo estás dejando un equipo de primera división? Tú estás todavía muy novato como técnico. No, dije, seré novato, pero no estúpido, porque si no te manosean. Sí, y tú sí. solamente lo dices en Auda, lo dices en Santiago Morni y en Deporte Iquique con el alcalde. Pero es presidente una del cuestión club. de principios, Aurelio. De Es una principios. cuestión de formación. Yo es una sé. cuestión de una manera profesional, proba, cristalina de trabajar. Es de principio, si no te manosean mucho. Si Sí. tú no entregas. Porque yo te digo, lo que me pasó en Iquique, nunca perdimos, hay una campaña muy buena. Sí. Y me peleé con el presidente, el actual senador de la República. ¿Tú lo Sí. conociste, don Jorge Bueno, yo Soria? sí, claro que lo conocí, pero no quiero decir peleaste, tuviste tus diferencias y se las expusiste. Claro, Y cuando no hubo acuerdo, pues con permiso, ¿no? no te queda más que agarrar porque tú no puedes estar en contra de los jugadores, porque a veces te quieren colocar a favor de lo directivo. Sí. Pero ellos no juegan, pues, Claro, Martín. Entonces claro. tú no te queda más que decir, chavo nomás. No, tu material de queda trabajo otra. son los jugadores, con Tú- quien tienes que solidarizarte permanentemente es con tu plantel, Aurelio. Yo entiendo de que a veces te perjudicas económicamente, eso yo lo entiendo, Sí. perjudicas a tu familia, Sí, pero hay algo de valores que todavía, que eso fue el año 85 con Iquique, ya. todavía la gente me llama, todavía la gente Me pregunta. consta, Aurelio, me consta. Bueno, Nosotros fuimos en el 96 y el 97. Los reporteros inmediatamente corrían a buscarte. Los mismos funcionarios de la alcaldía que colaboraban también incluso te reciben, Aurelio, y te reconocen. Me consta. Entonces, yo digo, hay valores, Sí. como en todo orden de cosas. Y yo conozco así muchos colegas con Sí, unos sí. valores tremendos, que podrían haber estado trabajando en mejores equipos, pero a veces no permiten eso. Mira, yo tuve un entrenador cuando jugaba en Santiago Morni, Sí. Fernando Vir, su hijo fue un hijo de él, era portero, uno de los mejores porteros que ha tenido Chile, Ya. Oscar Vir. Llegó, lo presentaron con nosotros, llegó y nos dijo don Fernando, sabemos que acá hay un problema de dinero, pero si yo esta noche, entrenamos hoy día, me dijo, nos dijo a todos, a la noche me reúno con el directorio, si no tienen solución para mañana, yo renuncio. Entrenó un día, llegó al otro día, dijo, jóvenes, ya renuncié porque no hubo solución, y como le dije a ustedes, plantel, que si no le solucionan el problema, yo no lo No dirijo. no continuaba. Eso es valor, Ok. eso es un tipo serio, un entrenador serio. Ya no dirigió más porque tenía su otra profesión que era muy bonita. Entonces, te digo, hay gente y gente. Pero yo Ok. digo, ahora, a la pregunta más actualizada, porque estamos hablando un poquito del pasado, que costaba. Pero mucha gente del pasado, ya sea entrenadores y jugadores, tenían otra profesión, Ok. porque los sueldos eran bajos.
Pero ahora con esta renta, con mayor valor te tiene que hacer respetar. Sí, de acuerdo. No, hay un manoseo, por eso que cuando te dicen algunas cosas, es que me lo van a vender al goleador para allá. No, si vienen al goleador me voy. Váyase, correcto. No, Aurelio, pero si aceptas 10 meses que no te paguen el salario y sabes que tu plantilla también está sin cobrar y tú no dices nada, te lo callas todo, porque si no dirijo aquí, no dirijo en ningún lado, ¿sabes en qué concluye esa historia, Aurelio, amigos? En que nunca más vas a volver a dirigir. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nadie podrá discutir que el encuentro fue al menos entretenido y que el resultado, aunque debatible, corresponde al de un partido disputado entre dos de los conjuntos más populares del balompié de paga en México. Algunos aficionados sostienen que la oncena de Cruz Azul fue mejor a lo largo del cotejo, pero que la expulsión de Carlos Rodríguez provocó una pérdida sensible para los cementeros. Por su parte, los seguidores de los Azul Cremas expondrán que al margen de discusiones, el marcador definitivo les ha favorecido y en materia de fútbol profesional eso es lo más trascendente. 3-2 ha terminado el partido efectuado en la cancha del Estadio Azteca y que ha mantenido al menos suficientemente entretenidos a los seguidores de una y otra escuadra. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. En unos minutos más vamos a desahogar sus comentarios, sus saludos. Gracias a toda la gente que está entrando en contacto con nosotros. Pero vamos por lo pronto a la actualización de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Fue correcta la manera en que regresó al balompié mexicano Jesús Manuel el Tecatito Corona? Dices correcto el regreso del Tecatito. El 56% dice que sí, le están haciendo caso a Aurelio Valenzuela, no puede ser. El 44% dicen que no fue la manera correcta, la de regresar de Jesús Manuel el Tecatito Corona. Se me hace que ya están todos los fanáticos del Monterrey manipulando allí la encuesta para que Aurelio se ponga rozagante y se ponga dichoso de haber acertado en la pregunta encuesta de esta noche. Gracias a todas las personas que ya han votado y a los que todavía falta que se sumen con nosotros a este ejercicio. Por favor, háganlo para que podamos tener esta interactuación con todos ustedes. Bueno, antes de regresar al tema con Aurelio Valenzuela, tenemos nuevos seguidores. José Armando Martínez López. José Armando, gracias por sumarte. David Elías Rodríguez también, muchas gracias. Y nos dejan saludos, les digo, desde Monterrey. El Vaquero Rosales se me hace que ya colocó ahí como 50 votos a favor del Tecatito Corona. Bueno, Osana Amador también se comunica, muchas gracias. El ingeniero Alejandro Manríquez, ¿ya está laborando el ingeniero? Qué bueno, ya hacía falta, ya de estar becado, ya fue suficiente, ¿no? Un saludo al ingeniero Alejandro Manríquez. Beto Ayala, que también es de los infaltables, gracias. Hans Moreno también se comunica. Y Willy Ortega, desde la capital del país. Ingeniero, te mandamos saludos y gracias por entrar en contacto con nosotros. En unos minutos más adelante desahogamos el resto de sus saludos y de sus comentarios. A ver, Aurelio Valenzuela, 2 experiencias concretas en Querétaro. Una, Estudiantes San Javier, el otro, el Unión Querétaro, 2 dirigencias distintas, 2 proyectos diferentes. Platícanos qué sucedió allí, porque también en alguno de los casos hubo un manoseo, no voy a decir irrespetuoso, voy a decir simplemente muy poco serio, muy poco profesional. Aurelio Valenzuela. Sí, con el Unión Querétaro se hizo un grupo, la mayoría queretano. Sí. Nunca se perdió en Querétaro. Hasta el América apenas empató con un penal de Luis García. Sí, sí. Pues había sido expulsado y lo mandaron a jugar acá. En Querétaro nunca perdimos y siempre estuvimos en los primeros lugares. Y cuando nos retiramos, porque ya pensamos que ya no había ninguna solución económica y estaban sufriendo especialmente los casados. Sí. Habían algunos estudiantes que no habíamos ningún. Entonces coordinamos varias cosas de poder entrenar sin perjudicar a los que trabajaban y estudiaban. Se estaban haciendo bien las cosas. Bien en un aspecto deportivo. Deportivo, competitivo. Y este señor que era tenista, que era director del
Francisco Maciel García, Pancho Maciel, mi El querido mundial- Pancho Maciel, no. número 26 del mundo, Aurelio, ¿eh? Sí, no, y muy querido en Chile. Él cuando iba a jugar a Viña del Mar, Sí. siempre se recordaba con Fillol, Pato Cornejo, etcétera, Ok. etcétera. Nos dio el uso del Querétaro 2000 la cancha, Ok, nos da 20 colaciones, y por ahí una vez nos pasó un camión que los asientos eran de madera, pero bueno, ese equipo sufrió mucho la parte económica, no mucho, muchísimo. Entonces, cuando ya se llega a un extremo y el equipo está en los primeros lugares, ya tenía la posibilidad de ganar para subir a Primera A, Sí, se la farrió el encargado. ajá. Entonces, hay un problema. A ver, que- Aurelio, ¿qué quiere decir con eso? Que se las farrió, porque yo sé que en Chile todos te entendieron, pero este programa llega a otras latitudes y a otras geografías. ¿Qué quisiste decir? ¿Se equivocó? ¿Erró? ¿Defraudó? ¿Qué quiere decir esa expresión? La verdad que no entendió de que hay márgenes que Ya. a veces el jugador puede esperar para recibir un apoyo económico. Abusó entonces, Aurelio, Claro. abusó de la confianza de todos los involucrados, incluidos por supuesto los Y jugadores. te voy a decir, yo nunca recibí un peso. Ya, Primero porque era amigo del presidente. ya. Después yo cuando vi las situaciones le aclaré y no quiso entender. Sí. Incluso me mandó por 100.000 pesos ante el gerente de la federación. Ya, Así fíjate. se pasó. Entonces uno dice, farriarse. Un grupo que tenía para campeonar Ujú. es ser estúpido. Ok. No entiendo. Y la otra con Estudiantes San Javier. A mí me gustó mucho ese Proyecto, que además yo lo voy a subrayar, Aurelio, porque tú siempre hablas con mucha modestia de eso, pero sigue siendo el único equipo profesional de Querétaro con 2 giras consecutivas al sur del continente. No lo ha vuelto a hacer nadie, ¿eh? Nadie lo ha hecho en la historia del fútbol profesional en Querétaro, y menos los que están ahora, Aurelio. Y me gustó mucho porque se trabajaba bien, se vestía bien a los jugadores, Sí. mucho respeto para entrenar, buscamos horarios adecuados para con sus trabajos y con sus No estudios. interferir. Habían la mayoría de estudiantes Sí. de San Javier y algunos del TEC de Monterrey. Sí. Y bajo ese contexto, a mí me gustó mucho eso, pero también la parte económica fue durísima. Sí, muy comprometido siempre el equipo. Pero son proyectos como, ahora yo pregunto, todos esos 20 y tantos locales comerciales, fue un proyecto muy bonito de Sí, Roberto sí, Ontivero. ese fue el origen. Y el estadio, el alumbrado, Sí. se metió en una bronca tremenda. Sí. Y al final lo dejaron solo. Sí, al sí. final lo dejaron solo. Yo estuve hasta el final con él porque le dije, si yo vivo acá, sigamos hasta que termine este asunto. Pero te reitero, me gustó mucho ese proyecto. Primero, por los grupos de jugadores que Sí. teníamos, y porque era una segunda y una tercera. Y jugadores de buen nivel. Sí, técnicamente muy bien dotados muchos de ellos. Imagínate si hubiéramos tenido mejores opciones, porque a veces Sí. los viajes, había que vender hasta las pelotas para pagar los peajes. Sí, sí, sí. Entonces, bajo ese contexto, a veces falló el dinero, pero son cosas diferentes. A mí me gustó mucho ese proyecto del Instituto San Javier y la gente. Hay que ir preparando ese programa de aniversario, Aurelio, ¿eh? Sí, porque ya me tiraron la oreja y varios que me han preguntado, Abelito Magaña, Servín, etcétera, etcétera, gente que siempre estuvo muy ligada a ese proyecto, como siempre decían, un equipo de tercera, pero de primera, ¿no? Tenía un eslogan así. Un equipo de primera en tercera. Exactamente. Donde usted también participó, pues. Bueno, ya platicaremos de eso, Aurelio. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Llegaron en condición de líderes imbatidos de la campaña regular y de territorio queretano se han retirado sin la condición de invictos ya en sus manos y además con 2 dolorosas derrotas a cuestas. Santos de San Luis perdieron la serie ante los Libertadores de Querétaro, que capitalizaron perfectamente su condición de anfitriones para dar cuenta de los potosinos, incluso con relativa facilidad. Ventajas de más de 20 puntos antes de comenzar el tercer periodo en ambos partidos dispusieron la decoración de los 2 cotejos y con ello los Libertadores se mantienen sin conocer la derrota actuando como locales. Iván Denis y los suyos se alistan para presentarse de nueva cuenta en las instalaciones del Auditorio General José María Arteaga en 2 series consecutivas como locales, con lo cual esperan consolidarse entre los punteros de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Aurelio, revisemos. Aquí expuse yo la idea y hubo una cantidad más o menos numerosa de personas que pretendieron cuestionarme, criticarme a propósito de las expresiones de Mauro Herc. Lo dije aquí y perdonen una vez más que hable en primera persona para que no se responsabilice a nadie más de lo que Ed Martínez sostiene y argumenta. Y expresé que Mauro Herc estaba viviendo una realidad aparte, una realidad alterna, cuando declara después de que ganan pírricamente en Aguascalientes 1-0, que había costado mucho trabajo sacar adelante a este equipo. Pierden con Atlas, los golea Tigres, viene el América. ¿De qué está hablando Mauro Herc cuando habla de que su equipo es goleado 5-0 por los Tigres de Universitario de Nuevo León? Aurelio Valenzuela. Muy complicada la situación de ahora de Gallo con estos dos últimos resultados y, el que viene. Al margen de dos jugadores que se van, pero irán a llegar algunos también, porque esta liga, como se dice, puedes traer, puedes vender. Es un carnaval, Aurelio, esta liga. Además, y hay un tema que hace poco lo han comentado, las lesiones. Hay muchos jugadores que están saliendo lesionados. Okay. Eso a lo mejor de esta competición que fueron a Estados Unidos, no se los viajes, Aurelio, y los partidos consecutivos sin descanso necesario. Pero todo eso, ahora, oye, viajan como 15 personas en el cuerpo técnico que tienen que ir evaluando al jugador, a los grupos. Porque no hace la misma evaluación un tipo de 30 años a uno de 22. Entonces, ahí están todos los especialistas que andan con bolsos, equipos, cuántas cosas, para hacer una mejor gestión. Pero ahora yo veo muchos lesionados. Ligamentos cruzados, tirones a los aductores, cuádriceps, gemelos, etcétera, etcétera. Bajo ese contexto, yo iba a hablar quería conversar con Rubén Valenzuela, el PF preparador de Pachuca, tipo muy preparado. A mí me gusta mucho, trabaja muy bien. Trabajé con él en Zacatecas. Ya años acá conoce un poco, bastante bien, yo creo, el medio mexicano. Porque algo está pasando, no puede haber tantos lesionados cuando llevamos 7 jornadas. Correcto. Te falta más del doble. Sí. Entonces, tiene que haber algo, tiene que haber, creo yo, un mejor trabajo en la parte médica. Fisiólogo, el traumatólogo. El kinesiólogo en la recuperación de los jugadores. Además. Entonces, bajo ese contexto, yo me recordaba ahí dirigiendo Deporte Iquique, fuimos a jugar a Calama, salimos, nos metimos al bus para regresar, y ya en el bus ya iba el kinesiólogo aplicándole algunas cosas para recuperar al jugador a un par de horas del partido. O sea, ahí lo llevaba ya estiradito y dándole la... Entonces yo digo, a veces los cuerpos técnicos no eran más de 5 o 6 personas. Y exagerando en algunos casos. Entonces ahora con todos los medios que hay, claro, me dirán, es que ahora se corre más. Sí, se corre más, pero la pelota es más liviana. Claro. Sí, se corre más, pero las canchas son espectaculares. Sí, se corre más, tienen alimentación adecuada, hoteles de primer nivel, aviones o camión, salones cama, etcétera, etcétera. Está bien, hay una cosa por la otra. Y te pagan a los 30 días y no te pagan con cheque a 30 días más, ¿no? Bueno, Aurelio, Cruz Azul contra América. Todos coincidieron en todas las mesas tertulianas. La expulsión de Carlos Rodríguez, de Charlie Rodríguez, como le dicen sus compadres, el pretendido codazo que le da al jugador del América, cambia radicalmente la decoración del partido. Pero prácticamente nadie señala, excepto Felipe Ramos Rizo, que previo a ese intento de agresión hay un par de manotazos del jugador del América sobre el antebrazo de Carlos Rodríguez que el árbitro ni sanciona y nadie de los tertulianos de esas mesas se ocupa de ello. ¿Por qué es importante esa falta? Porque es la que provoca la respuesta y el intento de agresión del jugador cementero. Aurelio Valenzuela. No, y la marca. Sí. Porque primero le tiró corte abajo. Hacia abajo le pega en el tobillo y cómo duele, como dicen,
en el huesito, Aurelio. Además, Sí, sí. ahora que usan poca protección. Sí, sí. Yo creo que ni venda usan ahora, pero en todo caso, y mira, fue en la mitad de la cancha, y casi en la línea lateral. Así es. Como que no se entiende que No había jugada de riesgo ahí. Y lo que tú acotas, Sí. después que te pegan tanto, porque Rodríguez no Sí. es un tipo violento, Correcto. etcétera, etcétera. Pero ya cuando te están pegando abajo, te están metiendo la... Y el árbitro no sanciona ninguna de Oye, esas faltas. y le pone amarilla a él y después lo expulsa. Pero al otro no le pasó nada. Nada, Aurelio, absolutamente Yo nada. digo, no, y después oír otros cobros porque cuestionan varias cosas. Yo veo que en una acción perjudicaron a Cruz Azul. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues queda a ese partido. Y el otro, Aurelio, la otra goleada de la jornada, Toluca 5-0 a Pachuca, pagando sin lugar a dudas el señor Almada el tremendo riesgo de debutar a tantos jugadores en esta campaña. Y allí sí, no como en Querétaro, allí sí desmantelaron a ese equipo. Sí, a veces es que, mira, el partido, cuando Toluca vino acá y tuvo al gallo metido del arco casi Sí. los 90 minutos Sí. y al final creo que ganó o empataron, no sé. Pero acá en este partido contra Pachuca, la vez que llegaron, concretaron el Sí, bueno, es que partido. además ya incorporaron al brasileño que hizo las dos anotaciones, Aurelio. Sí, pero te digo, Toluca es un equipo que llega mucho a la portería. Sí, sí, y sí. cuando las concretan, oye, fueron... y eso también tiene un mérito, y malo para Pachuca. Pero yo le tengo mucho respeto al cuerpo técnico de Pachuca, porque muy pocos entrenadores hacen eso, lo que hizo en Santos. Sí. No se lo vi, que fue campeón. Sobre todo correr el riesgo, Aurelio, y de técnicos que jamás aceptarían un riesgo así, te puedo nombrar ahorita por lo menos media docena, creo que ya la gran mayoría no están laborando, pero técnicos que jamás aceptarían tener un plantel con tantos jugadores debutantes. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo, volvemos. Contando ya con 30 años de edad y viniendo de prácticamente un año sin poder jugar, aquejado por las lesiones, el volante mexicano Jesús Manuel Corona ha abandonado su sueño europeo para volver a territorio nacional. Llamado por los Rayados del Monterrey, el identificado como Tecatito Corona ha asignado un contrato multianual con los regiomontanos, por lo que el resto de la campaña del torneo Apertura defenderá su nueva casaca. Proveniente del Sevilla en la Liga Española y después de cubrir un periodo muy productivo, el seleccionado nacional supone una gran adición para la escuadra que comanda el argentino Fernando Ortiz. Ya sin discusión posible, los Rayados del Monterrey son no solamente lógicos aspirantes al título del balompié mexicano, sino además la plantilla más cara de todo el continente americano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Algunos saludos antes de ir a la conclusión de la pregunta encuesta. Ya se reportó con nosotros Gris Vargas. Doña Gris, saludos. Ojalá nos veamos en Aguascalientes el próximo fin de semana. FX Steiner, saludos también, por supuesto. René Valenzuela, que dice que hablemos del superclásico del fútbol chileno, pero se aburrió hasta un fanático como Aurelio. Pero bueno, saludos, mi estimado René. Y Fernando Valerio también se comunica con nosotros. Muchas gracias. A ver, Aurelio Valenzuela, tanta expectativa para terminar en Santa Laura, 1-1, la Universidad de Chile y Colo-Colo. Oye, y la misma prensa dijo, si esto de clásico ya no tiene nada porque no están ni en los primeros lugares. Sí, la además. U es un desastre. Ujú. Y Colo-Colo unos problemas disciplinarios que sancionaron a 2 jugadores. La verdad que de clásico no es ni con la expectación de años de la otra época, estadio lleno, 80.000 personas. Sí, sí, sí. Y Un partido espectacular, llamativo en la cancha. Y planteles realmente de mucha categoría. Ahora, sí. como dices tú, ha bajado mucho respecto a lo que significa un clásico.
Bueno, 1-1 y después del 1-1 nos vamos con el reporte de orden estadístico de cómo viene marchando la situación en el torneo Apertura 2023 del Campeonato Mexicano. Vamos a revisarlo con ustedes, lo que tiene que ver con los resultados de la jornada más reciente. Aquí los tenemos para ustedes. Los Bravos de Ciudad Juárez, que están entre los punteros del campeonato, golean a Mazatlán 3-1. Lo vamos a ver en la tabla del porcentaje, un auténtico fracaso. Puebla golea a los Xolos de Tijuana 3-0. Corren al Piojo Herrera y al día siguiente lo reinstalan, que dijo mi mamá que siempre no. León y Necaxa empatan a un tanto y echan a perder todas las quinielas, incluida la de nuestra realizadora, la doctora Carolina Cervantes. Santos vence a los Pumas 2-1 en la comarca lagunera, la goleada de la que ya les platicamos. Tigres 5, el Querétaro 0, simplemente un duchazo de realidad para Mauro Ger. Cruz Azul cae ante el América 3-2. Toluca apalea también a los Tuzos del Pachuca 5-0. Guadalajara cae en casa ante los Rayados del Monterrey 2-1. Y San Luis, que es el nuevo líder, vence a los rojinegros del Atlas 2-0. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? Lo compartimos con ustedes. Líder indiscutido, el Atlético de San Luis, sí. No el América, no los Tigres, no el Monterrey, no el Cruz Azul, no los Millonarios del fútbol mexicano. El Atlético de San Luis 16 puntos, Tigres y Juárez 14 unidades, Guadalajara se quedó en 13 puntos, Toluca llegó a 12, América y Santos tienen 11, Monterrey tiene 10 puntos y Atlas completa el selecto grupo de los 9 mejores con 9 unidades, luego del tropiezo que han sufrido allá en el Alfonso Lastras. Pumas tiene también 9 puntos, León llegó a 8, Puebla y Querétaro tienen 7 unidades, Mazatlán y Pachuca 6 puntos, Tijuana 5 puntos, Cruz Azul 4 unidades y en el sótano los Rayos del Necaxa. Qué manera tan extraordinaria de celebrar el centenario de la fundación, ¿verdad? Siendo el último de la tabla general. Si tuvieran un mínimo, una pizca de sentido del decoro, ya se habrían ido todos los que dicen que dirigen esa organización. Y de ahí nos vamos con la tabla de los romperredes. Preciado de Santos tiene 5 dianas. Unai Bilbao con un remate de cabeza consigue su cuarta anotación y es un zaguero central. Juan Pablo Domínguez de Toluca tiene 4, Julián Quiñones del América 4 dianas y Carlos González de los Xolos de Tijuana, que se fue inédito. Ya no puso aquí el productor, si se dan cuenta, a Ángel Sepúlveda. Ya me está diciendo, es que Sepúlveda no tiene ni 4 y dicen que era un super goleador y así se lo llevaron a Cruz Azul. Y Mauro Ger dice, es que me desmantelan al equipo. No tienen vergüenza. Vámonos con lo que corresponde a la tabla del dolor, donde se acaban las opiniones, los pareceres, los puntos de vista, las perspectivas. No, señores, aquí es la realidad pura, dura y profunda. El peor equipo, los Xolos de Tijuana. No se conformó el señor Hank Ron con tener el peor equipo al Querétaro. Ahora quiere tener otra vez al peor equipo y ahí están sus Xolos de Tijuana con 0.9459. El Mazatlán 0.9467 y dicen que son los cañoneros, imagínense ustedes. El Necaxa 1.0533. Los Pumas, sí señores, 1.1200. ¿Y quién aparece ya? Y dice Mauro Ger, es que ha costado mucho sacar adelante este equipo. ¿De dónde lo ha sacado Mauro Ger? Aquí están entre los peores de la tabla del porcentaje, 1.1667 y las jornadas que se avecinan no van a ser sencillas para la escuadra del Deportivo Querétaro. La jornada número 8, aquí está la ronda octava del campeonato. Mazatlán ante Cruz Azul, Aurelio, allá en el puerto del Pacífico mexicano. No, Cruz Azul ha mejorado. Yo pienso ya debiera ganar a Mazatlán, debiera. Pero... Bueno, los Xolos todavía con el Piojo Herrera allí en el banquillo ante los Diablos Rojos del Toluca. No va a ser un partido fácil, ¿eh? No, y Toluca está jugando ahí, malo el 5-0 que le hizo a Pachuca. A ver si no se les acabaron los goles. Necaxa celebrando el centenario ante el conjunto de Juárez. Los fronterizos están jugando muy bien por ahora, Aurelio. Necaxa, Fentaña parece que llega en la parte direccional. Bueno, por lo menos que les ponga un poquito de orden, Aurelio. Sí, pero Juárez está jugando muy bien. El Monterrey ante León, el León que
tuvo que echar mano de un autogol inexplicable para sacar el empate en la jornada más reciente, Aurelio. Un bonito. Sí, qué bonito remate del señor Madrid para darle el empate a León. Esos son los necaxistas. El América ante el Guadalajara, el clásico del fútbol mexicano. ¿Quién habla del superclásico en Chile? Nadie. ¿Quién habla del clásico del fútbol mexicano? Casi nadie. Aurelio. Bueno, ya han mejorado estas instituciones, Sí. sus resultados. Bueno, Chivas con este traspiés que tú, pero yo creo de que va a ser típico empate. Bueno, los Pumas en Ciudad Universitaria reciben al líder general del torneo. El Querétaro vuelve al Corregidora para enfrentar al Puebla, que viene de golear a los Xolos de Tijuana. En el Jalisco el Atlas le hace los honores a los Tigres y se completa la jornada en el Estadio Nuevo Hidalgo. El Pachuca es anfitrión del Santos de Torreón. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedir la emisión de esta noche. Aurelio, gracias. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Oye, un sentido pésame a la familia de Raúl Horacio Troche, un central que tuvimos nosotros con el Querétaro, que acaba de fallecer, una pena, un hombre joven. Su padre fue un histórico capitán de la selección uruguaya, mundialista. Una pena, pero los problemas ese de cáncer al colon son terribles. Sí. Y la otra historia muy bonita de Chávez, que se fue a jugar a Rusia. A Moscú con el Dinamo. Porque muchos niños dicen, ¿era pasador de pelota? Sí, era pasador de pelota el Cholo. Así para es. que vean cómo de pasador de pelota llegó a ser uno de los mejores jugadores. Es un internacional mexicano. Exacto. Gracias al profesor Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.